Muy buenas tardes a una nueva entrega de Teatro Crítico. Una entrega pues de esta cuestión que llevamos tratando desde hace bastante tiempo y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los cambios que se están dando en las últimas décadas, sobre todo en la Iglesia Católica. El último programa que grabamos el año pasado, por cierto, yo creo que fue un día de diciembre del año, tenía que ver con la teología de la liberación. Y como es un tema que da para bastante, pues hemos pensado que vamos a seguir hablando del tema teniendo en consideración pues diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva de hoy para tratar de la teología de la liberación es la que tiene que ver pues con, bueno, esto es lo que ha propuesto Gabriel, nuestro contertulio Gabriel, que el tema sería el carácter mesiánico del marxismo. Este carácter mesiánico pues que tiene el cristianismo y otras religiones, ¿verdad? Bueno, pero sobre todo el cristianismo, que es el que a nosotros nos interesa, y que parece ser que el marxismo pues ha copiado pues como si fuera pues vamos una continuidad, pero con transformaciones interesantes, pero con similitudes que son las que vamos a hacer hincapié en ellas, en ambas, ¿no? Tanto en lo que lo diferencia como en lo que se asemeja, ¿no? Bien. También Gabriel ha propuesto quizá que la cuestión podía enfocarse en tres problemáticas, por así decir. Bueno, antes de introducir estas tres problemáticas, ¿no? Y darle pie a mis queridos amigos contertulios, les menciono, por si acaso alguno de ustedes pues es nuevo en ser público de estos vídeos, pues que Gabriel Zarraute, el que ha propuesto los temas de hoy, lo tienen ustedes ahí en pantalla. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas, José Chu, muy buenas, Padre Francisco, muy buenas a todos nuestros seguidores. Encantado de estar otra vez con todos vosotros, con todos ustedes, compartiendo pues este tiempo y este espacio tan interesante y tan constructivo. Bueno, yo no os veo, no sé qué pasa, no sé si es que tengo problemas con internet. Ahora parece que vuelve. ¿Me han escuchado bien? ¿Se me escuchaba Sí, bien? se escuchaba bien, pero efectivamente la conexión va Sí, va un poco de poco aquella rara. manera. Aquí en esta zona, desde donde estoy grabando yo, que es los montes estos de la Sierra de San Vicente, cerca de Talavera, concretamente en San Román, ha habido unos días de viento tremendos. Ayer hicimos otro teatro crítico y bueno, tuvimos unos problemas enormes, que se fue la conexión. Hoy parece que la cosa está tranquila, pero bueno, a ver si no tenemos tantos problemas como ayer. Bueno, seguimos con las presentaciones para los nuevos, el nuevo público que puede haber, porque el público de siempre seguro que nos conoce perfectamente, ¿no? Con nosotros también, aparte de Gabriel Calvo Zarraute, está Francisco José Delgado. Muy buenas, Hola. que encantado de estar una vez más en el Bien, Teatro Crítico. bien. Nos falta el que es habitual con nosotros, que es Francisco Javier, pero se encuentra indispuesto, vamos a decir, ¿no? Con las cosas que tiene el invierno este tan raro que nos está, está arropando, no voy a decir porque nos está fastidiando más bien, ¿no? Primero calor, ahora frío. El caso es que estaba totalmente afónico Francisco Javier vamos, y nos ha dicho que no podía estar con nosotros, pero que nos oirá y continuará en próximas ediciones, que supongo que en ellas estaremos más adelante. Bueno, pues lo dicho, vamos a tratar de la cuestión de la teología de la liberación, de este mesianismo, el carácter mesiánico que no solo tiene la teología de la liberación, por supuesto la tiene porque son sacerdotes los que están ahí y cristianos, ¿no? Cristianos, sino el carácter mesiánico que el propio marxismo, ¿no? Donde también tenemos que incardinar a estos sacerdotes del siglo XX y XXI, bueno, sobre todo el XX, que estaban en Hispanoamérica, ¿verdad? Teólogos de la liberación, de los que ya hablamos en el último programa, como he dicho. Bien, las tres cuestiones relevantes que creo que pueden dirigir los discursos y
y el debate, pues, y propuestas por mi querido amigo Gabriel, son el primero, y así voy introduciendo algo de estas cuestiones ya para abrir el debate. Sería el marxismo como religión sustitutoria, ¿no? O sea, el marxismo como religión, marxismo como religión. O sea, desde luego que la teología de la liberación pertenece, ¿no?, a la institución católica. Son todos creyentes, por supuesto, pero se adecuan perfectamente a un modo de actuación, a un modo de ver el mundo y de cómo tiene este mundo que ir cambiando, que fue el modo de ver del marxismo, y que parece que se haya eso, adecuado como casi como un guante, ¿verdad? Se tratará de dilucidar aquí, trataremos de dilucidar el porqué, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que el marxismo es una religión? Que aquí estaría pues la cuestión que puede chocar más, ¿no? Pues por las características que hemos visto en él, ¿verdad? Desde luego que Marx, cuando desarrolla sus teorías, Marx, Engels y los marxistas posteriores, ¿no? Pues tantos, podríamos nombrar a muchos, pero quizá el más adecuado aquí pues sería Lenin, ¿verdad? Aunque junto a Lenin pues hay otras figuras que también saldrán, ¿no?, a relucir aquí, como son Trotsky, ¿no?, Stalin, ¿verdad?, ¿no? ¿Por qué religión? Pues, ¿qué es lo que busca un cristiano? Pues la salvación, ¿verdad? La salvación en la vida futura, después de la muerte. Esto es lo que dice el cristianismo. El marxismo la niega la vida después de la muerte. Pero, sin embargo, expresa una situación muy similar a la vida después de la muerte, a esa felicidad, ¿no?, celestial, podríamos decir, en la tierra, ¿verdad? En la tierra hay que conseguir una suerte Paraíso. sí, paraíso terrenal, donde, por cierto, ¿no?, se conseguirá pues expresar lo que el marxismo de entrada ya había, lo que el cristianismo siempre ha dicho que existe, ¿no?, desde que Cristo pues vino a la tierra, ¿no?, que es la idea de humanidad, ¿no? Los hombres son hijos de Dios, los hombres son los reyes de la naturaleza, los hombres son iguales, semejantes, ¿no?, a la divinidad, al Hijo sobre todo, porque el Hijo existe desde siempre, esto es lo que nos dice la teología, y si el hombre está ahí y es como es porque se parece a la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El caso es que la humanidad, desde que es creada, pues está ahí presente, desde que Cristo ha venido a redimirla, me parece a mí. Nuestros compañeros sacerdotes podrán puntualizar si estoy errado en alguna de las cosas que estoy diciendo ahora, ¿no? La diferencia de esta religión marxista es que esa humanidad todavía no ha llegado, que esa humanidad llegará pues en esa especie de cielo en la tierra, ¿no?, de esa salvación terrena que se dará cuando los hombres, desde que nacen hasta que mueren, serán felices porque no tendrán ningún grado de explotación, ¿no? La humanidad solo podrá existir cuando deje de existir la explotación del hombre por el hombre. O sea, la escatología marxista, la gran diferencia es que ese cielo será en la tierra, ¿verdad? Y ese cielo será cuando la humanidad sea un hecho. Bueno, de entrada, por introducir la cuestión. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Desde luego que a tiros, vamos a decir, se consigue a tiros, porque el marxismo lo que dice es que hay que echar del poder a los que explotan a los otros hombres y estos que se tienen que ir del poder solo se irán a tiros. Entonces hay que hacer revoluciones y yo creo que por eso, pues bueno, lo que hace la teología de la liberación, aunque, bueno, pues es pues pegar tiros, ¿verdad? En muchos casos. Bueno, hay que decir muchas más cosas, pero bueno, de entrada decimos esta cuestión en relación al primer tema que tiene que ver con el mesianismo del marxismo. El segundo tema propuesto, la segunda cuestión interesante en relación a este mesianismo sería el entendimiento que se ha dado en la Iglesia, de una forma pues que llama la atención, con el comunismo real, el socialismo real se le llamaba, pero bueno, que es comunismo, ¿no? La cuestión es que
si ahora no hablamos de socialismo real, bueno, lo que quiero decir es que la palabra socialista ya se la han llevado otros, se la hizo suya la socialdemocracia, pese a que la Unión Soviética, que era pues el mundo socialista por antonomasia, se llamara socialista, ¿verdad? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, pues con el término socialista, pues se han hecho, sin embargo, los socialdemócratas, ¿verdad? De todas maneras, no tuvieron ningún problema los que vivían en la URSS y los países satélites de la URSS y los chinos y los coreanos en llamarse comunistas, ¿no? Cuando el término socialista se les fue arrebatado, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, estas cuestiones terminológicas tampoco son tan relevantes, ¿verdad? ¿Por qué se dio un entendimiento entre la Iglesia y el comunismo? Entre la Iglesia y el marxismo. Perdemos a José Chu. No sé, a triunfar, vamos a decir. Nos tienes que repetir lo último que has dicho porque se ha perdido un segundito. Se ha perdido la voz. Que sí, estaba lo que es digamos la pregunta, ¿por qué la Iglesia? Caramba, ¿hace cuánto rato que se ha ido la voz? Esa, la Sí. pregunta nada más, esta última que nos has hecho. Pues, ¿por qué ¿por qué la Iglesia se ha acercado al comunismo real, bueno, hace unos cuantos días, ¿no? Unas cuantas décadas, ¿no? En el momento, pues se ha acercado en el momento donde parecía que podía llevarse el gato al agua, vamos a decir, ¿no? Cuando se puede llevar el gato al agua, pues en el momento, en los años de la Guerra Fría, donde nadie sabía quién era más poderoso, quién tenía más armas, quién podía hacerse con más países, porque la Guerra Fría se estaba dando en Europa, sin embargo, en el resto del mundo de Guerra Fría nada, era una guerra ardiente y caliente, ¿verdad? En toda África, en toda Hispanoamérica, era una confrontación mundial, podríamos, en algunos especialistas pues hablan de que era una tercera guerra mundial la que se estaba dando, ¿no? En la época en que se estaba dando la Guerra Fría en Europa. La Iglesia Católica, la política del Vaticano, vamos a decir, la política del Vaticano a partir después de Pío XII, ¿no? Pío XII totalmente enemigo, ¿no? de las ideas socialistas, comunistas. Sin embargo, hay un punto de inflexión que es cuando aparece en escena Juan XXIII y hay un acercamiento al socialismo pues incomprensible, ¿no? Para muchos creyentes y para mucha gente pues que vivían en Europa. Bueno, yo era yo nací en el año 61, o sea que me enteraba a posteriori, y vosotros sois mucho más jóvenes, ¿verdad? Bueno, el caso es que hay un acercamiento al comunismo que durará pues bastantes años. Vamos a decir que hasta que Juan Pablo II llega al pontificado, y Juan Pablo II es un bate para batir el comunismo, ¿verdad? La figura de Juan Pablo II sería totalmente... Por eso José Chu, se puede milimétricamente abarcar. Año 62, llegada de Juan XXIII, año 78, llegada de Juan Pablo II. Ese es el tiempo al que te estás refiriendo en concreto. Sí, una década y media, una década y media donde, por ejemplo, esta cercanía del pontificado de lo católico con lo comunista, pues tendrá unos efectos muy extraños y muy raros y que quizás sería conveniente conectar, porque incluso han salido aquí, pues, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que un presidente católico pudiera desaparecer de la escena política, ¿no? Y las conexiones que pudiera tener con esa cercanía, ¿no? De los católicos al mundo comunista, ¿no? El ascenso de Cuba, ¿verdad? Como al lado en las fronteras de Estados Unidos. Bueno, estas cuestiones también las vamos a desarrollar. Y el último punto que nos propone Gabriel para tratar es también interesantísimo, aunque es quizá el más... Bueno, a mí me interesa bastante, ¿no? Que es el de la infiltración en las instituciones de las distintas naciones, de los distintos países de todo el mundo, donde hay partidos comunistas, ¿verdad? En toda Europa, desde luego, ¿no? Sobre todo pensando en Italia, que sería quizá el foco primero, desde luego que en España, en Francia, en Portugal, en todos los sitios donde ha habido partido comunista fuerte.
pues se dio un cambio de política, un cambio de hacer política, que es lo que se puede llamar el entrismo en las instituciones. Este entrismo en las instituciones, pues podemos señalarlo que fue teorizado, ¿no?, por Gramsci, pero que luego lo pondrían en práctica. A ver, vamos a ver figuras. En Italia, por ejemplo, Enrico Berlinguer, en España, Santiago Carrillo, vamos a decir. Lo que antes era el partido leninista, el partido, yo creo que Lenin en un paso atrás, dos pasos atrás, un paso adelante, dos pasos atrás, expresa como partido de nuevo tipo, que es la organización en células. La organización en células, con esta nueva teoría de Gramsci, que pone en práctica Berlinguer, el eurocomunismo, vamos a decir, pues se transforma. En vez de ser células, pasan a ser agrupaciones, si no me confundo. Y en estas agrupaciones lo más importante es que los miembros de la agrupación pues estén en reuniones de vecinos, estén en bibliotecas, en todas las instituciones donde haya movimientos populares o la gente pues tenga voz y voto y pueda influir, ¿no?, socialmente, pues ahí se van a meter los comunistas. Un poco en la misma estela de lo que hacían a finales del siglo XIX los anarquistas, ¿verdad? El entrismo anarquista, lo que pasa es que los anarquistas entraban en los partidos comunistas y lo que hacen los comunistas, eurocomunistas, vamos a decir, ¿no?, seguidores de las transformaciones gramscianas, será entrar en cualquier institución, en cualquier organización que tenga que ver con lo político en las sociedades. Una forma de acción política y de educación política Volvemos a... muchos dirigentes... ¿Se ha ido la voz otra vez? Sí, sí, otro poquito, sí. Cago en la mar. ¿Me estáis oyendo ahora? Ahora sí. Perfectamente. Vale, estaba diciendo que el Partido Comunista desde siempre, desde Stalin, desde Lenin, Stalin, había promovido la educación no de todo el personal ciudadano, sino de los dirigentes, ¿no? Los dirigentes que serían los que tendrían que llevar a cabo las transformaciones porque dirigirían esas células, ¿no?, de las que no tendrían que enterarse nadie quienes las conformaban. Me estoy refiriendo a las escuelas de cuadros. Bueno, en fin, el caso es que Gramsci transforma los partidos comunistas y la verdad es que con poco éxito, vamos a decir, con poco éxito, porque si pensamos en lo que ha pasado desde los años 80, 70, 80 aquí, es que el comunismo se ha indefinido. La sexta generación de izquierdas que expresa Bueno en el mito de la izquierda es la izquierda indefinida. Y yo creo que ya no hay ningún partido comunista en ningún país europeo, por lo menos, que no esté indefinido, que ahora no se preocupe pues, por cuestiones perfectamente expresadas, sino que está totalmente disperso. Algo que supongo que en Hispanoamérica y en otros lugares no pasa, pero en Europa desde luego que sí. Bueno, no he hablado mucho de la teología de la liberación, pero yo creo que mis dos amigos van a, seguro, relacionar todas estas cuestiones introductorias con el tema que nos compete, que es con ver este carácter mesiánico del marxismo y el carácter mesiánico del cristianismo, de la teología de la liberación, sus ecualizaciones y las diferencias que pueda haber. O sea que sin más, no me quiero alargar mucho y le voy a pasar la palabra. Normalmente empieza Gabriel, seguimos el mismo... yo creo, como Gabriel está más puesto en los puntos históricos y yo quisiera empezar por remitirme un poquito antes de todo esto, brevemente. Si ¿puedo empezar yo? Por supuesto, por supuesto. Un par de ideas que quiero comentar. A ver, es un tema muy complejo, que tiene muchas cuestiones que se mezclan y que incluso causas del problema. Yo lo que veo es que últimamente sobre todo estoy intentando estudiar un poco el tema de la doctrina social de la Iglesia, que sería la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones sociales.
sitio donde precisamente va a anclar la cuestión del marxismo, en cuanto a lo que luego hablemos de la infiltración, un poco para ver por qué se da esto a margen de otras circunstancias como pues casi el poder, bueno, la presencia absoluta del marxismo en todas las cosas en cierto momento y la posibilidad de que llegara, digamos, a dominar prácticamente el mundo en algunos momentos, ¿no? La gente, pues casi por conveniencia, se alía al marxismo porque es la fuerza dominante en ciertos momentos, ¿no? Pero al margen de eso, el problema que yo veo es que en el siglo XIX en la Iglesia hay un vaciamiento de la doctrina en cuanto a la conformación social. Hay un vaciamiento porque empiezan a aparecer ciertas doctrinas como consecuencia de la Ilustración, de la Revolución, va a estar ahí, por ejemplo, pues, lo que se puede llamar el liberalismo, pero hay muchas más cosas que digamos, con esta ruptura que ha habido con los procesos revolucionarios, hace que se planteen las cosas de otra manera. Entonces yo he estado leyendo un poquito a un jesuita, que estuve buscando, me interesaba mucho saber de dónde viene el término justicia social, y he visto por ahí, lo dice la misma Wikipedia, pero lo he visto en varios sitios reseñado, y efectivamente he estado leyendo un librito de Luigi Taparelli, que presenta en un ensayo... Taparelli era un tomista de la Civitas Católica, ¿no? Hombre, en aquella época, como es después de la restauración de los jesuitas, casi todos eran tomistas, y más en la Civitas Católica. Casi todos. Sí, sí, los jesuitas sí, porque después de la restauración, de alguna manera tienen que hacerse perdonar lo que ha llevado a la disolución de la Compañía de Jesús, que en mi opinión es el probabilismo moral, que les enfrentaba con los tomistas, y entonces realmente en la Civitas Católica va a haber, en cuanto sobre todo a la historia del tomismo, presentaciones fabulosas, entre ellas el origen del mismo término tomista, que es un artículo, no me acuerdo mismo el autor, pero que está en el número 1 de la Civiltà Católica, por ejemplo, ¿no? Y donde se explica ese origen del término tomismo, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, él empieza, por ejemplo, él teoriza, según aparece ahí, el término justicia social, que es un término que hoy en día es omnímodo en la doctrina social de la Iglesia. Hasta entonces no había existido, no se habla nunca de ese término. De hecho, según se dice, lo inventa él. Yo he encontrado esa reseña, como lo explica él. Él lo explica de una manera que me parece, bueno, habría mucho que decir sobre cómo lo plantea, que no es aquí el momento. Pero lo que sí que aparece es un término que se genera muy desde el punto de vista de la mentalidad del derecho natural. Por cierto, el tema que el padre Gabriel es experto también, ¿no? Se está hablando siempre de la sociedad en el orden puramente natural. En la sociedad, por ejemplo, como lucha de derechos, y esta idea de justicia social, que lo plantea es un momento de construcción social en lucha de derechos entre individuos y luego entre individuos con el todo. Entonces la lucha entre individuos sería lo que responde a la justicia conmutativa y la relación con la sociedad, la justicia distributiva. Pero el caso es que él lo está planteando de una manera totalmente distinta a lo que se ha planteado antes. Sobre todo porque la mentalidad anterior a la revolución, digamos la Revolución Francesa, por ejemplo, pero vamos, toda la revolución liberal, ilustrada más bien, está en el campo de la cristiandad. O sea, la idea de los católicos es construir la ciudad de Dios, y una ciudad de Dios que es de orden sobrenatural. Se trata de construir una comunión de caridad en el orden sobrenatural. Pero aquí ves como un planteamiento que también es justo en el orden natural. Está bien. El problema que hay es que lo que yo detecto aquí es que la Iglesia empieza a dejar de lado este orden sobrenatural en muchas cosas, por defender el orden natural, que está muy bien, que es fundamental, sobre todo en relación con un momento en el que se ha despojado, digamos, la naturaleza del origen de su origen en el creador, etc. La Iglesia, digamos, en ese mismo ambiente, habla de la construcción de una sociedad natural, el derecho natural, las leyes naturales, etc. Insisto, todo esto es verdad. El problema es que nosotros, la doctrina social de la Iglesia aspira un tanto más, ¿no? Entonces, yo en este término de la justicia social veo cómo se va metiendo, porque, por ejemplo, el que empieza la doctrina social de la Iglesia de alguna manera moderna, que es León XIII con Rerum Novarum, no menciona este concepto, y sin embargo en Pío XI aparece por todas partes. Ya no aparece la justicia distributiva, que es de la que habla León XIII, y solo aparece la justicia social. Tanto es así que hoy en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, lo dije en algún otro programa, solamente aparece la justicia social, y la justicia distributiva se comenta así como un poquito por encima, ¿no? ¿Qué pasa? Que la justicia social
es uno de los puntos fundamentales en cuanto a la propaganda marxista. Es decir, estamos hablando de cosas distintas, no viene a ser lo mismo, pero el haber cambiado los términos, el haber cambiado el enfoque, incluso una cierta falta de confianza a la hora de construir una sociedad cristiana. Es verdad que luego Pío XI también va a hablar del reinado de Cristo, por ejemplo, en las Aquas Primas, o sea, donde sí está el aspecto sobrenatural. Pero ese ambiente, yo creo, esa es mi opinión, deja un hueco que hace que se metan este otro tipo de explicaciones, en este caso las teorías marxistas, que están en ese nivel, en el nivel natural, porque no tienen, precisamente rechazan positivamente el nivel sobrenatural, pero claro, le dan en la parte natural, dan esto, que es lo que queremos hablar, una dimensión, vamos a decirlo así, soteriológica, ¿no? Una dimensión de fin dentro de la misma naturaleza. Entonces, lo que yo detecto es que hay una falta de interés, incluso en la Iglesia, que obviamente hoy es patente, en aquella época yo creo que no, tanto, estaba mezclada en la construcción de la sociedad cristiana, puramente. Y eso deja ese hueco. Digo en cuanto a explicar la infiltración, una parte, porque luego habrá otras muchísimas, quizá incluso esta sea la menor, pero a mí me llama mucho la atención por el tema de cómo luego la justicia social de la Iglesia, la justicia social de la Iglesia, que ahora se pone, pues eso, se habla continuamente de ella, sin embargo, uno ve, o mucha gente incluso opina, dice, oye, es que esto tiene un tufo marxista, pero muy fuerte a nivel de la presentación actual. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha metido esto que tiene tanto que ver, tanto como que escuchamos a Yolanda Díaz, por ejemplo, el otro día presentando un libro que ha escrito el Papa, diciendo poco más o menos que lo que dice el Papa y lo que dice ella, que se reconoce marxista, ha prologado, parece ser, ¿no?, una edición del Capital hace no mucho, es lo mismo. Y dice, aquí pasa algo. ¿Y qué ha pasado? En mi opinión, falta una propuesta más clara de lo que siempre ha enseñado la Iglesia en cuanto a la construcción del orden social, que, salvando lo propio de la naturaleza, está abierto además a lo trascendente y a la verdad de la necesidad de la gracia, etcétera. O sea, una serie de cosas que obviamente el marxismo no puede tener por su propia necesidad, ¿no? Entonces yo quería apuntar esto, ¿no? Que me parece la doctrina va preparando este punto. Yo creo que esto se va a empezar a ver, y estoy hablando de Pío XI, que es a esta época donde está hablando José Luis, que es el tema justo de la guerra, de las dos guerras mundiales. En ese momento es cuando le está escribiendo. Yo creo que hay falta esa propuesta clara. Obviamente, nada que ver con lo que ahora pues, podemos encontrar propuestas marxistas, ya lo dijimos en la teología de liberación, pues directamente mezcladas con el dogma cristiano y con todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso es como una pequeña reflexión introductoria. No sé qué te parecerá, Padre Gabriel, si estás de acuerdo o no, pero si hay discusión, mejor. Aunque resulte sorprendente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Joséchu tiene que hacer una muesca en la agenda en algún sitio para que quede constancia de que la coincidencia es total y completamente al 100%. Sí, totalmente. Y creo que es muy interesante todo lo que acabas de decir, Padre Francisco. A nivel de política, en lo que se refiere al caso español, lo digo para todos nuestros seguidores que sean españoles del otro hemisferio y no estén en este hemisferio. Lo que dice el Padre Francisco y a propósito de lo que decía Joséchu, ese primer bloque temático del marxismo, del socialismo real, científico, del comunismo como religión sustitutoria, es un término de justicia social que la izquierda se apropia al mismo tiempo en ese periodo de entreguerras al que hacía referencia el Padre Francisco, y que es verdad que la Iglesia, el Papa Pío XI, Pío XII mantienen ese término hasta inalterado, en continuidad con la tradición católica hasta la llegada de Juan XXIII, donde se da ese giro de la izquierda, como también le apunta Joséchu en ese segundo bloque temático, ese giro de la izquierda oficial, perdón, de la Iglesia en sus cabezas oficiales, en sus jerarquías, de forma mayoritaria hacia la izquierda marxista. Es verdad que es curioso que en España el término justicia social es empleado por la Iglesia, en primer lugar, es cierto. Enseguida se apropia de él los partidos de izquierdas y los sindicatos, bien sea el Partido Socialista, su sindicato UGT, el Partido Comunista, los anarquistas, los anarcosindicalistas de la CNT. Se puede buscar, se pueden consultar
prensa, discursos de los años 30 en España, de la Segunda República, y se verá como lo que decía el padre Francisco, de que la izquierda remite continuamente hacia ese sintagma justicia social, casi como si fuera una especie de fórmula sacramental o así como mágica, ¿no? Mágica. Entonces hay una pugna, por decirlo así, una pugna en la que el término que este sintagma justicia social, que nace de cuño eclesial en un sentido totalmente, iba a decir, sí, opuesto, la izquierda también se apropia de él, pero por lo menos podemos decir que hay competencia. Hay competencia. También es muy curioso que unos de los que usaron muchísimo este término de justicia social fue la Falange Española. José Antonio Primo de Rivera, en sus discursos, en sus escritos, y los fundadores de Falange Española, de las Jons, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, Valdecasas, todos los grandes, los que sobrevivan, ¿no? Los que sobrevivan y después continúen durante el franquismo, Raimundo Fernández Cuesta, por ejemplo, bueno, Dionisio Ridruejo, que luego evolucionará pasará de ser combatiente de la División Azul a posiciones socialistas, socialdemócratas, se sigue utilizando el concepto de justicia social, pero claro, ¿qué ocurre? A raíz de ese segundo bloque que decía Joséchu, de ese pasarse en la jerarquía de la Iglesia de forma mayoritaria al campo del enemigo, cuando la Iglesia en sus altas jerarquías, empezando por Juan XXIII, por Pablo VI, se convence de que va a ganar la Guerra Fría, la Unión Soviética, que va a ser derrotado Estados Unidos, a raíz de ese giro, que coincide con el tardofranquismo, como con los últimos años del franquismo, y a posterior a la muerte de Franco, la disolución del conglomerado ideológico político que en su día formó el bando nacional durante la guerra. Ahí es donde se apropia en exclusiva la izquierda del sintagma justicia social. Entonces, a partir del Vaticano II, que finaliza en 1965, hasta la muerte de Franco, 10 años después, 1975, a partir de 1975, con el final del régimen, a nivel político, ningún movimiento, grupo, persona incluso, o a nivel político, seguirá abanderando el sintagma justicia social, y ahí es donde ya se apropia de él por incomparecencia del adversario, se apropia de él completamente la izquierda. Y esa desnaturalización a la que tú hacías referencia. Claro, ahí es fundamental que como motivo Vaticano II, la Iglesia abomina de lo que había sido su magisterio político. Claro, acaba abominando no solamente de los desarrollos teológicos en los que se fundamentaba ese magisterio pontificio. Tú has citado la encíclica Quas Primas de Pío XI en 1925 sobre el reinado social de Cristo, es decir, las implicaciones que tiene que Cristo sea Dios a nivel político y, por lo tanto, el nivel del hombre organizado socialmente y, por extensión, el hombre organizado políticamente en los estados respecto a la Iglesia de Cristo y a la única religión verdadera, que es el catolicismo romano. Claro, al abominar de esto la Iglesia, el Vaticano II, no es que solamente arranque o corte la hierba, es que, mejor dicho, no solamente corte la hierba, es que la arranca de raíz. Por eso esa filosofía que sustentaba los desarrollos teológicos sobre la justicia social, queda también arrancada, que es la escolástica, bien sea tomista, bien sea suareciana, con todas las limitaciones que pueda tener la escolástica suareciana, no lo dudo, pero al arrancarlo, al renegar la Iglesia de su magisterio político, al subirse al carro del liberalismo capitalista, al subirse al carro de la democracia liberal, del democratismo, lo que ha hecho ha sido laminar por completo pues un desarrollo
y una fundamentación valiosísima, insisto, tanto en el campo filosófico como en el campo teológico, sobre la construcción de una sociedad humana cristiana. Y por eso, al abandonar ese campo la Iglesia, todavía dejó más cancha libre a la implementación de tanto política como cultural, y ya tocaríamos el tercer epígrafe al que hacía referencia Joséchu, a la izquierda. En la teoría de Gramsci, el Partido Comunista vendría a ser la nueva Iglesia. Claro, lo que hemos visto es que la generadora de cultura de los últimos 50 años ha sido la izquierda. Creo que la intelectualidad, en su mayoría abrumadora, tomara partido por la izquierda, cerrando los ojos a la realidad, incluso no solo cerrando los ojos, sino apretándolos, claro, es muy significativo. Y ya termino, solamente un apunte histórico, porque esto es de formación profesional y si no, no soy yo. Os lanzo una pregunta. ¿Cuál es el Partido Comunista Europeo más fuerte antes de la Segunda Guerra Mundial? El alemán. Bien. ¿Y cuál es el Partido Comunista más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial en Europa? El portugués. ¿El portugués? ¿El español, quieres decir? No. El Partido Comunista más fuerte que está en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En Italia. Yo creo que el francés. El francés, perdona. Sí, el francés. Estoy de acuerdo. El Partido Comunista francés, estoy de acuerdo. Con todos sus tentáculos culturales. Sí, aunque luego tomaría el relevo el portugués. El portugués luego se hizo muy fuerte con Álvaro Cunal o como se llame. Sí, pero estoy de acuerdo. El francés tiene mucha más fuerza. El español también, lo que pasa que fuera, ¿eh? El Partido Comunista Español en el exilio es fortísimo. Eso también, pero bueno. Pero el más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial es el francés, porque además, decía antes el padre Francisco, los jesuitas que tenían que hacerse perdonar después de que les devolviera la vida al Papa, pues como los franceses tenían que perdonarse el colaboracionismo con los alemanes. La resistencia de plástico. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque los orígenes remotos de la teología de la liberación, antes todavía incluso que en las facultades teológicas alemanas, están en Francia, en el sentido, esto es un hecho histórico que... Sí, eso es cierto, sí. Claro, que a la gente se le escapa por completo. ¿Dónde surgen los curas obreros? Sí, lo hemos tratado ya, en Francia, cierto. En Francia. Y luego, claro, el caso de Pablo VI, que es donde más se evidencia la toma de partido de la jerarquía de la Iglesia por la izquierda. Claro, Pablo VI es un hombre de formación francesa. Es un hombre totalmente deudor del Manuel Munier. Estuve a punto de hacerse comunista, este filósofo, y no se acabó haciendo comunista porque se murió justo en 1950. Si hubiera habido un poquito más, se hubiera acabado afiliando oficialmente al Partido Comunista francés. Y luego el que fue discípulo de Manuel Munier, Jacques Maritain, que es sin duda alguna el gran mentor de Pablo VI. Pero aquí lo dejo y seguís vosotros. Bueno, pues por hacer algún apunte en relación a las cosas que habéis contado, ¿no? Y por seguir con algo que yo también he introducido, que es el tema de arrebatar la palabra socialista por parte de los socialdemócratas y que tiene que ver con la postura de la Iglesia, ¿no? Has mencionado a la Falange como socialista, pero es que claro, es que no solo la Falange, sino que el Partido Nacional Socialista es socialista, alemán. Los fascistas son socialistas. Y también socialista, que yo creo que esto también es muy relevante y que no se tiene en consideración o se tiene menos en consideración, es el estado del bienestar. Los únicos que llaman al estado del bienestar socialista son los liberales, ¿verdad? Los liberales que no quieren que el Estado participe, ¿no? de la economía. Claro, Joséchu, y una cosa muy curiosa, Joséchu, solamente un apunte, que hoy en día, entre comillas, derecha es mucho más marxista que la izquierda, porque mientras que la izquierda vive instalada en la ideología, la derecha vive instalada en la economía. La economía, cierto. Bueno, si me permites, sigo. Y el tema de Alemania en los 70, ¿no? Bismarck.
Bismarck. Bismarck es el que para el estado del bienestar. O sea, sin Bismarck no habría habido estado del bienestar, pero además que el estado del bienestar yo creo que es una teoría contra, primero, los católicos alemanes y luego contra el papado, por así decir. Entonces, en parte la doctrina social de la Iglesia que estamos tratando ahora mismo puede ser una adecuación, una reacción, pues para que no se le vea pues tan como era antes y adecuarse a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios, pues que están marcando pues la Europa de Bismarck y la Europa, pues lo que está sucediendo en Italia, ¿no? ¿Verdad? Joder, es que en el 70 ya los han hecho polvo, ¿verdad? El amigo Víctor Manuel y Caligari, va a decir, bueno, casi Caligari, Garibaldi, ¿verdad? por el sur me ha salido el demonio, cabrón. Bueno, oye, una pregunta, porque no habéis mencionado una idea fundamental que yo creo que ha tomado el estado del bienestar de la Iglesia, y es doctrina de la Iglesia, que tiene mucho que ver con la justicia distributiva que mencionaba Francisco José, que es el principio de subsidiariedad. ¿Quién es el que propone el principio de subsidiariedad? ¿León XIII o Benedicto XV? ¿Quién es el que propone? ¿Me estáis oyendo? Sí. Yo es que estaba pensando porque no lo sé, sinceramente, dónde aparece formulado. O sea, yo creo que es decimonónico, yo creo, el principio de subsidiariedad, si no me confundo. Y sin embargo... Es muy posible que en su formulación sí, ciertamente. Yo imagino que es León XIII en Rerum Novarum. León XIII, ¿no? Sí, pues. No, pero en la Rerum Novarum me parece que no, debe ser otra encíclica. Bueno, es lo de menos. El caso es que es una propuesta de la Iglesia, que tiene que ver con ese abandono de la justicia meritoria, ¿verdad? De esta desigualdad que siempre, y que es un hecho, joder, es que la desigualdad es lo que hay. Lo que no funciona es tratar de decir a la gente que es igual. Es que que no somos iguales en ningún aspecto, en ninguno, porque ni siquiera los derechos humanos somos iguales, porque ¿qué derechos humanos tiene un señor de Namibia? Joder, hasta que no llegue a Francia o a España no hay derechos humanos que valgan, ¿no? O sea que por nacimiento no nacemos como dicen los derechos humanos, que por cierto, Maritain tiene mucha culpa de eso, ¿no? Porque estuvo ahí en en la declaración de los que ahí es muy interesante cuando admite Maritain que no se han puesto de acuerdo en su fundamento. Claro, pero da igual, mientras nos pongamos de acuerdo en cómo Claro, es que eso que señalaste es fundamental, José Chu. Es que ahí está el nudo gordiano. Que salga el niño aunque no se sepa lo que dicen los padres. Así nacen los derechos humanos. O sea que es una cosa que no tiene, que es como lo del libro de Daniel, ¿no? Los derechos humanos son como un Estado que se va a hacer puñetas, ¿no? Como la URSS, con un gigante con pies de barro. ¿Cuánto durará? Pues lo que dure este modo imperialista, ¿no? Que tenemos ahora, porque el baluarte ideológico de Estados Unidos son los derechos humanos. Estados Unidos va repartiendo democracias por todos los sitios y diciendo que tienen que firmar, ¿no? Que tienen que jurar ante la Biblia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero sí, toda la razón, José, pero no olvides la mutación de los derechos humanos en sede yanqui. A ver, ¿lo dices por el tema de la igualdad que estábamos tratando ahora mismo? La ideología woke, la ideología feminista violenta... Esto viene ahora, que es lo que dice Francisco, que es lo indefinido, que es lo que quería tratar ahora, ¿no? Este socialismo de ahora es indefinido totalmente. Bueno, pero esto surge, José Chu, pero nada. Esto surge en las universidades norteamericanas. Quiero decir, que el Estados Unidos evangelizador de los derechos humanos, versión conservadora, Ronald Reagan, eso hace mucho que se terminó. Sí, ahora está pues el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, los queer, todas estas cuestiones que, por cierto, son ideas sobre todo de franceses, también, un poco. Y alemanes, sí. Lacan, Foucault, alemanes también, pero vamos, los teóricos católicos, sí, también. Y el indigenismo, y eso también lo enlazaríamos
mucho con la teología de la liberación. Estamos hablando un poco de la teología de la liberación, por cierto. Hay que engarzar, ¿eh? Y yo creo que sois vosotros los que tenéis que engarzar ahora, porque estamos hablando del marco, ¿verdad? Del marco donde Claro, la es teología que eso de la llegaría, liberación... habría que entrar en la entrada, digamos, concreta, que es un poco lo que yo me refería. O sea, el hecho práctico de que en los años 60 estamos en el mundo partido, digamos, en dos ejes, pero es que Europa tiene, efectivamente, tiene por un lado el lado soviético, que es el marxismo, bueno, algunos dirán realizado de una manera soviética, vamos, porque hay otras realizaciones, pero luego es que está también, está entrando en las universidades, lo que has comentado precisamente en Francia, y vendrá el año 68, unas derivadas que se están metiendo en la cultura. Entonces, Europa está infectada hasta arriba de marxismo en las distintas vertientes y en los distintos desarrollos que ha tenido. Y Entonces, las universidades norteamericanas. sí, sí, no, efectivamente también. De los 60. Lo que pasa es que en la sociedad americana siempre va a haber, como son el enemigo político, por el hecho de los dos bloques, aunque culturalmente está, a la vez tienen una cierta, en fin, y por eso quizá el estallido woke ha sido ahora mucho después, entonces se está metiendo, y bueno, va a haber muchas cosas, no hablemos de Kingsley y toda esta gente, bueno, en fin, otro tema de revolución sexual, por ejemplo, que tiene que ver, que va a ser la vertiente quizá más americana. Pero la cuestión es que al final la Iglesia lo que dice, lo que ve es en una mentalidad de derrota, es decir, viendo cómo el mundo se les está escapando por todos los lados, hay un grupo de gente, un grupo de obispos, cardenales, que yo pienso que entra en una mentalidad pragmática. Mira, esto es, bueno, eso suele pasar, ¿no? O sea, es decir, si nos preguntamos, yo qué sé, ¿por qué los obispos españoles hoy se alían de manera tan lamentable con el Partido Popular, por ejemplo? Que esto es una cosa que a muchos católicos nos fascina. Dices, bueno, pues porque piensan que esos son los que van a ganar la partida, entonces se alían con el ganador. Esto es una mentalidad de algunos. Pues en esa época, en parte también está esto. Es decir, aparte, no digo porque haya aparte convicciones personales y derivaciones, o sea, desviaciones teológicas, etcétera, sino también hay muchos que dicen, mira, hay que ir al caballo ganador y parece que los que van a ganar, porque políticamente tenemos un bloque brutal que es la parte soviética y culturalmente parece que la batalla la tienen ganada y no parece que haya otra cosa, pues nos juntamos con ellos, ¿no? Y yo creo que hay un fenómeno de, bueno, dejarse llevar, en parte, ¿no? Y eso pasa mucho. Hoy en día está pasando también en la Iglesia con la manera actual de entender este tipo de cosas. Y entonces va a ser quizá una manera más propiamente marxista, porque, por ejemplo, va a estar la parte revolucionaria activa del marxismo, o sea, la parte práctica. Y por eso se va a empezar pues, el fenómeno de los que tiene que ver con la teología de liberación, de las guerrillas, ¿no? Toda esta infiltración política que hacen en Hispanoamérica a través de Cuba, sobre todo, empezando por Cuba quizá, pero luego a partir de Cuba en los distintos países católicos americanos, pues inmediatamente el marxismo este que está entrando allí, que además se mete políticamente por intereses también de bloque, pues se va a liar con el catolicismo de esta manera, con la teología de liberación que estamos hablando, y con una vertiente violenta. Y entonces va a haber católicos, incluso sacerdotes, muy bien mirados desde las altas instancias del poder Vaticano, etcétera, metidos en este tipo de estallidos revolucionarios, ¿no? Entonces, yo pienso que se juntan, este es un factor más, ¿no? Ese factor de decir, esto es lo que hay, o sea, esto es lo que va a ganar y por lo tanto vamos a aliarnos con ellos, ¿no? Y bueno, también por esa, o sea, esa mentalidad un poco de intentar sobrevivir también, que eso también le pasa a la Iglesia mucho en el siglo XX, una mentalidad de supervivencia. Si nos peleamos contra... Y ahí se puede ver, por cierto, claramente la diferencia con el modelo polaco y por qué luego ha pasado lo que ha pasado en Polonia. Es decir, en Polonia, por ejemplo, va a haber una mentalidad de resistencia. Dentro del marxismo ellos van a decir aquí vamos a resistir, vamos a intentar sobrevivir también, pero sobrevivir desde una resistencia continua. Y al final pues, tenemos en Polonia pues, lo que hoy supone Polonia en cuanto a sociedad, que desde el punto de vista católico pues, es envidiable. Y sin embargo, en los sitios donde no está el marxismo, digamos, político, pero sí un marxismo cultural, al contrario, va a haber una idea de necesitamos aliarnos o aceptar estos principios
por supervivencia. Que en el fondo, ya que veis del tema woke, es lo que está pasando también. ¿Qué está pasando en Alemania? Es decir, en Alemania realmente hay convencidos de que tienen que aceptar todas las porquerías, por ejemplo, la misma Agenda 2030, que hoy es, bueno, va a estar en la JMJ, esta Jornada Mundial de la Juventud, está con los principios edificados, lo dicen ellos, defendemos los principios de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en la página web. ¿Es que realmente están convencidos de que eso es? No, es que no es que es lo que bueno, hay. no Sí, seas tan benévolo, una gran parte sí, una gran parte sí, eso está claro. Pero hay otra gran parte que yo creo que simplemente se dejan llevar. Eso es lo que yo quiero decir. Pero porque no están convencidos por nada. Efectivamente, pero porque el ambiente es tan asfixiante en el sentido de que es que está en todas partes y era, yo creo a nivel cultural era lo que estaba pasando entonces, es que o sea, es que era muy, en fin, los años 60, es que pensemos lo que es mayo del 68 en Europa. Culturalmente parece que lo único que hay es esto. En España quizá, que también entra, pero de manera más disimulada, vivíamos en un mundo aparte. Y sin embargo es la Iglesia, por ejemplo, la que va a meter muchas de estas ideas. Precisamente haciendo mal uso de una libertad que tienen en el marco, ¿no?, del mismo régimen de Franco. Pero bueno, yo veo un poco esa mentalidad de derrota, de supervivencia y de falta de convicciones, junto a otros que sí que lo tenían claro, y lo tenían claro en este nivel revolucionario, ¿no? Pero no sé, igual, o sea, no sabría decir si es justa la valoración o no, es la impresión que me da. Un apunte en relación a lo que decía antes, que yo hablaba del origen francés, ¿verdad?, de este ideario, y desde luego que también alemán, porque la revolución sexual, ¿no?, que se da en Estados Unidos, tiene poco de francés, tiene sobre todo alemán, de psicoanálisis, de Escuela de Frankfurt, Wilhelm Reich, está ahí, indirectamente también Marcuse y Horkheimer, pero bueno, sobre todo Reich, ¿no?, que es el que expulsa, por así decir, Freud, porque Freud no está de acuerdo con la revolución sexual, quizá porque ya está muy mayor. Si hubiera estado más joven, vete a saber. Porque no existía la Viagra, Joséchu, todavía. Eso desde luego. De todas maneras, la moral esta que ha penetrado, ¿no?, en toda esta gente de la nueva educación, porque yo, si la educación está mal en España, me imagino que estará igual de mal en Francia, en Alemania, en Italia. Bueno, igual en Alemania, en algunos sitios está un poco mejor que aquí, porque esto es un desastre, ¿no? Pero la verdad es que esta moral que está marcando o que está tratando de transmitirse a los chavales, que muchos de ellos están reaccionando, yo noto reacciones, quizá porque estoy en un instituto que es diferente a otros, ¿no? Pero yo creo que hay reacciones frente a esa moral, ¿no?, que ya les está atosigando. Es la moral de la izquierda indefinida. Es la moral que hemos señalado antes, ¿no?, que es que hay que defender el derecho de la mujer, porque la mujer es suyo su cuerpo, ¿no?, y puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Solo se dice eso de la mujer, ¿verdad?, como si las mujeres fueran los individuos por antonomasia, ¿no? Los individuos, me refiero del individualismo, ¿no?, y del racionalismo, ¿no?, como si los hombres, ¿no?, ya estuvieran expulsados y pasáramos a ser como los esclavos de antes, los metecos. Somos metecos en las sociedades actuales, los hombres. Ahora mismo somos solo objeto de posible, eso, de posible culpable de cualquier cosa, ¿no? Lo cual es una evolución de la ideología marxista. Sí, la verdad es que sí, sí, pero del marxismo, el marxismo por lo menos era una doctrina definida hasta hace poco. Ahora es que el marxismo de esta gente de Podemos, de los socialistas ya, es una indefinición. Es que no tienen una ideología perfectamente estructurada. Van dando bandazos y solo siguiendo una serie de ideas fuerza, ideas fuerza que marcan el quehacer cotidiano, ¿no? Pues este de las mujeres que pues, tienen que ser, yo qué sé, la cumbre del mundo, que son las únicas personas, la paz. Perdona. Yo te pregunto, Joséchu, tú que eres un hombre ya veterano de varias guerras mundiales por esa fecha de nacimiento, tú has conocido otro mundo que nosotros ya no hemos conocido, igual que nosotros, Padre Francisco y yo, con 40 años, 41 ya en mi caso, hemos conocido el mundo, yo lo llamo el mundo antiguo, que era el mundo antes de los móviles y de Internet. Pero bien, yo te pregunto... el de la Guerra Fría, mi mundo ha sido el de la Guerra Fría. Y pregunto al Padre Francisco e incluso a todos los seguidores que nos estén viendo, ¿vamos a circunscribirlo solamente a Europa? Os pregunto, porque yo lo desconozco, ¿se podría citar
a algún intelectual de izquierdas que sobresalga? O mejor dicho, vamos a ser más generosos y benévolos, como el padre Francisco. ¿Existe alguien que se le pueda llamar hoy en día intelectual de la izquierda? Porque creo que no queda ya ninguno. El problema está en el término intelectual, ya. El término intelectual ya tiene todas las connotaciones negativas que estás expresando. Es que esos intelectuales ya estaban, era la contaminación. El término intelectual sale contaminado. Hay un artículo de Bueno de hace 30 o 40 años de un congreso de intelectuales, entonces le invitaron a hablar para congreso de intelectuales, usted venga, un intelectual. Él dijo, yo intelectual, os vais a enterar. Y los puso a parir a todos, metiéndose precisamente con lo que significaba ser intelectual. ¿Ser intelectual qué significa? Pues estar a las órdenes de lo que decían los americanos para derrotar a los rusos en esta guerra, en la Guerra Fría, en el entorno de la Guerra Fría, ¿no? Pues los Lainentralgo, los San Pedro, todos estos que sí, dime. Y viceversa con Sartre, por ejemplo. Al revés, claro, es que en la Unión Soviética pasaba lo mismo. Toda la maquinaria que desarrolla Stalin y luego Khrushchev con la idea de la paz, lo que introducen como, sobre todo antes de que haya que tengan bombas atómicas, pues es el tema de la paz. Y luego el desarme. Las ideas fuerza de la Unión Soviética primero fueron la paz y después el desarme. Y en torno a esas ideas van haciéndose también acopio de una serie de intelectuales que también hacen sus congresos, ¿no? Pues para contrarrestar intelectualmente, vamos a decir, a los otros. Por un lado estaba el Reader Digest de los americanos, que llegaba a todos los sitios, una revistita pequeña, y los rusos tenían, creo que era el Sputnik, que era una cosa igual de parecida con los desarrollos de la Unión Soviética, ¿no? Pura ideología, y esa ideología, ¿quiénes la escribían? Los intelectuales que no solo escribían ensayos, intelectuales que estaban haciendo películas. O sea, los rusos habían formado a un montón, antes hablábamos de las escuelas de cuadros. Bueno, pues los cineastas comunistas y tal, como Sartre, que era literato, pues algunos habían formado en la Unión Soviética, en esas escuelas de cuadros, o en la RDA, incluso en Checoslovaquia. El aparato educativo del mundo soviético era enorme y totalmente callado. Nadie sabía que había ahí una formación de intelectuales soviéticos, pero que era un hecho, que estaban funcionando constantemente, y estaban haciendo, pues eso, sus obras, pues eso, novelas, películas, obras de teatro, toda esa intelectualidad que estaba expresando unas ideas fuerza, pues que se han transformado en las que tenemos ahora. Las que habían en los años 60, pues eran un tanto diferentes, pero igual de efímeras que pueden ser esta, ¿no? Porque el tema de la revolución sexual ahora mismo se ha transformado totalmente. ¿Qué tiene que ver la revolución sexual ahora mismo con los derechos de la mujer? Absolutamente nada. Es todo lo contrario, si nos damos cuenta. O sea que estas ideas, como no tienen anclaje, no son ideas pues que vengan bien a los hombres en general, pues para mantenerse vivos y para poder tener una continuidad en las familias y tal, pues entonces se van transformando. No sé si me explico. Pero reformulo entonces correctamente la pregunta. ¿Se puede hablar hoy de que en el mundo de la izquierda hay algún, no sé, pensador, alguna persona que destaque a nivel de conocimientos? Que creo que no. Sí, igual que ha habido, y es evidente, esta decadencia absoluta en el campo de la Iglesia, porque nosotros lo decíamos hace poco en un programa nuestro, Joséchu, tampoco hoy, aparte de que la decadencia de la teología católica es absoluta, pero es que hoy ni siquiera puedes decir, que entiendan bien nuestros seguidores, que haya herejes, no porque materialmente no los haya, sino porque no hay, o sea, no hay conocimientos. O sea, en los años 60 tú puedes tener, mira, y además toca nuestro tema, Joan Baptist Metz, el creador de la teología política, teólogo alemán, discípulo de Karl Rahner, que es un hereje tremendo y ha hecho un daño al catolicismo que creo que no se podrá consignar suficientemente en los libros de historia de la Iglesia dentro de décadas. Pero bueno, tienes a gente
que son teólogos católicos de origen, porque desde luego en comunión con el dogma católico no están, aunque sigan perteneciendo a la estructura eclesiástica y sigan mamando de la estructura eclesiástica, pero al menos tienes gente que, aunque tenga ideas erróneas, ideas equivocadas, es gente que intelectualmente tiene cierta sustancialidad de pensamiento, ¿no? Tiene cierta consistencia a nivel intelectual. Gente que ha leído, también porque provienen de la Iglesia anterior al Vaticano II y por eso dominan el latín, por eso dominan el griego, pueden leer a los santos padres, tanto los griegos como los latinos, a Santo Tomás, a San Agustín. Eso ya no existe tampoco en el campo de la Iglesia. Y creo que es significativo que también por ahí se puede relacionar con lo que hablábamos antes del tema de la infiltración y esto que hablaba también José Chu de las células y de la cultura, que por cierto yo recomiendo, voy a hacer propaganda de la casa, el mito de la cultura de Gustavo Bueno, que aporta mucha luz sobre estas cuestiones, porque ese ha sido sin duda alguna el camino recorrido desde Gramsci para la implantación del socialismo, del marxismo, que no ha sido otro que el de la cultura. Y por cierto, ya termino, un poco afilando más lo que decía el padre Francisco, la teología de la liberación, su buque insignia, su cabeza, sus principales realizadores intelectuales y los que asentaron todo ese movimiento de una forma especial en Hispanoamérica, en su 97% son jesuitas. Ha comenzado el teatro crítico y el padre Francisco haciendo referencia a Taparelli y la Chivita Católica, Taparelli, jesuita tomista que funda este periódico, pero claro, es que no podemos olvidar que los jesuitas eran la vanguardia de la Iglesia, eran la vanguardia de la Iglesia a nivel cultural, a nivel intelectual. Entonces, todo este viraje de la izquierda, es verdad que hay dos planos, está lo que antes hablaba José Chu, de ese plano de la jerarquía con Juan XXIII, con Pablo VI, que están convencidos del triunfo del comunismo y que por eso se acercan al campo del enemigo y se pasan a las posturas socialistas, pero es verdad que la deserción, por decirlo de esta forma, del catolicismo, de la Compañía de Jesús y su puesta en servicio al enemigo, al marxismo, ha sido fundamental y por eso tampoco es casual que el declive y el hundimiento de la Compañía de Jesús sean paralelos al declive y al hundimiento de la Iglesia Católica. Termino. Sí, ahí hay que citar ciertamente, yo creo, en cuanto a la infiltración y a lo que ha desarrollado sobre este tema Ricardo de la Cierva, que me parece que es el que más, no sé, alguien ha escrito más, no sé si mejor, pero más no creo que haya escrito nadie sobre el tema de la infiltración marxista en la Iglesia y en concreto además en los jesuitas, ¿no? Y luego eso, bueno, hizo que, yo creo que le echaron, ¿no? Le publicaron los jesuitas y le echaron o algo así, ¿puede ser? O... No solamente eso, sino que los jesuitas hicieron, me imagino que sería a través del dinero, evidentemente, todo lo posible para que la editorial Planeta dejara de publicar los libros a Ricardo de la Cierva. Y ya no solo la editorial Planeta, también Plaza y Janés, que dependía de Planeta, hasta el punto que al final el pobre Ricardo de la Cierva tuvo que fundar su propia editorial, la editorial Fénix, porque veía que los jesuitas estaban moviendo Roma con Santiago y eso no se mueve así, sino que se mueve así para que no pudiera publicar libros en ninguna parte. Sí. Y ahí él, vamos, menciona, bueno, toda esa actividad. Él habla mucho de un movimiento que yo la verdad es que hace ya mucho tiempo lo leí, un movimiento llamado Pax, ¿no? Que me parece decía que fue muy activo. Lo que decía José Chu de la ideología de la paz que mueve el marxismo, es esto. Efectivamente, por eso, porque había incluso esa era una institución o algo así, ¿no? O sea, un sindicato, una cosa así, ¿no? Metido incluso, bueno, un movimiento que tenía mucha influencia en la Iglesia y en la época del concilio o algo así, o eso claro, lo conoces tú mejor. No olvides que la primera encíclica de Juan XXIII es Pacem in Terris, paz en la tierra, donde se produce ya a nivel oficial pontificio una aceptación
más firme de lo que es la democracia liberal, la democracia de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y ahí cabe esa dualidad, ¿vale? Es que los aliados están los yanquis por un sitio, los ingleses, los franceses, pero está también la URSS. Ya, pero él ya estaba separado, estaba ya dicotomizado, ¿no? Sí, pero esa separación no la hace la encíclica de Juan XXIII. Ah, eso desde luego, claro, por eso el acercamiento al otro bloque, claro. Claro, por eso es lo que digo, que con la excusa del democratismo, de vamos a abrazar la paz de los aliados que vencieron al malvado fascismo y al malvado nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, no especifica dentro de ese bloque de los aliados ya te entiendo. cuál hay que seguir, pero claro, todo orienta entre líneas a que está orientándose más que a Estados Unidos, evidentemente, o a Inglaterra, se está orientando hacia la Unión Soviética. Por contestarte a la pregunta, que has lanzado la pregunta y creo que no te hemos contestado, ¿no? Por buscar a intelectuales marxistas o cercanos al marxismo. A ver, yo del ámbito de la literatura no controlo mucho. Del ámbito de la filosofía, desde luego. Podríamos decir que en el mismo Estados Unidos tenemos autores marxistas que tienen mucho prestigio, como Frederick Jameson, ¿eh? La filosofía de la posmodernidad de Jameson es una filosofía marxista, bueno, muy transformada porque es un marxismo desarrollado en Estados Unidos. Otro autor que es marxista, pero que la verdad es que es un tanto sui generis, es Zizek. Zizek, que también en el ámbito de la filosofía, yo creo que es húngaro, bueno, de por ahí, ¿no? De un país de los que eran del este, ¿no? Una anécdota, yo estuve en Filadelfia en el 2016 y fui por varias librerías. Bueno, pues en el estante de ciencias humanas, porque no había estante de filosofía, aquí en Madrid te vas a la Casa del Libro, te vas a la FNAC y tienes por lo menos una vitrina que, bueno, que hay que pasar un poco de lado por ella porque tampoco es muy interesante lo que allí aparece, ¿no? Pero en las ciencias humanas, el único tipo en relación con la filosofía en la que estaban muchas de sus obras en Estados Unidos, en Filadelfia, era Zizek. O sea que, aunque sea marxista, parece ser que es un marxismo que no les preocupa mucho a los norteamericanos. Y que es muy buen divulgador, ¿eh? Eso desde luego. Yo he leído a Zizek y bueno, no deja de ser la traducción española y escribe muy bien el tío, ¿eh? Sí. Yo tengo un par de obras de él en relación con el cine, porque es lo que he trabajado y desde luego que lo hace muy, muy bien. Incluso tiene sus pinitos en el cine, ¿eh? Ha hecho de guionista y de director de algunas no han salido afuera, ¿no? O sea, minoritarias, ¿no? Para los que lo conocen nada más. Y luego, incluso en el mundo del cine también podríamos hablar de intelectuales, ¿no? Pues el estilo de Pasolini, ¿no? Yo creo que el que le toma el testigo una vez que desaparece Pasolini muere en el año 80, por ahí, ¿no? Por ahí andar, no, antes en los años 70. Sin embargo, tenemos un inglés, bueno, varios ingleses, ¿no? Que están haciendo cine marxista, por así decir. Uno de ellos es Ken Loach. Ken Loach, todas las películas bueno, hay que decir más, ¿no? O Lake también está haciendo películas de ese estilo. En Francia también se están haciendo lo que llaman cine social. Lo que se llama cine social, pues podemos decir que son directores, guionistas que intelectualmente están cerca del marxismo, del socialismo, que son la mayoría, que es lo que habéis empezado diciendo, ¿no? Que la cultura se han hecho con ella, pues los pensadores de izquierda se han hecho con la cultura. Yo he estado en el Cine Club de Talavera durante muchos años, bueno, muchos años, tampoco tantos, ¿no? Y luego pues teníamos un programa que nos llamaban a los del Cine Club en Toledo, que se llamaba El Callejón de las Maravillas. Pero bueno, voy a referirme a cuando yo presentaba películas en el cine de Talavera, que lo presentábamos, nos dejaban en una sala para una sesión todos los martes, creo que ya ni me acuerdo, porque hace ya 7 o 8 años que no voy. Y entonces cuando me tocaba presentar una película de este estilo, ¿no? Francesa, ahora no me acuerdo de los cineastas franceses, ¿no? Que hacían cine social, pues decía,
y hasta que se enfadaron, ¿no? Y alguno se levantó y se quiso ir. Una película, el cine social es una película, estas películas sociales, es en las que sale mucha gente y todos están jodidos. Entonces, esa definición, había algunos que les sentaba fatal, ¿sabes? Entonces, al final casi se puede decir que me centrifugaron del cineclub, porque claro, es que al cineclub iba toda esta gente que normalmente va al cineclub, si ahora nos está escuchando alguno que va a salas de cineclub a ver películas en versión original, que no se enfade mucho conmigo, ¿no? Me parece que esto hay una sed de pertenecer al grupo de la intelectualidad de izquierda, ¿verdad? Porque... Y tocando este tema, que es tu especialista del cine, claro, vamos a ver, llegados a este punto del programa, queridos señores, yo pienso humildemente, me someto al juicio del sapientísimo Joséchu y del sapientísimo Padre Francisco, yo humildemente pienso que todo lo que sean prolegómenos para comprender lo que es el marxismo, que es algo tan poliédrico y tan complejo, nos ayudará a comprender mejor lo que es la teología de la liberación. Ajá, yo sí, pienso que menos. por eso, entonces yo pienso que, porque algún seguidor está diciendo, bueno, pero es que estos tíos apenas están tocando la teología de la liberación, citan a alguno y enseguida se vuelven a ir, o entran un poquito y enseguida se apartan. No, pero es que pienso que todos estos acercamientos, lo que sería todos los contornos, todo la visión de conjunto global, el enmarcarlo, que ayuda a comprender ese fenómeno de la teología de liberación, y que todo lo que sea aislar la teología de liberación es no comprenderla, porque es fruto de todo esto que estamos hablando. Entonces, tú que eres el especialista del cine. Claro, el marxismo es historicista. Bien, el marxismo coloniza el medio cultural. Bien, seguimos avanzando. Dentro de ese medio cultural está el cine. Bien, ya Joséchu está ya... Bien, podríamos invitar a nuestros seguidores a que vean, por ejemplo, El acorazado Potemkin, ¿no? Una película comunista de propaganda soviética bolchevique dura. Bien, pero claro, entre otras muchas, exactamente. Podríamos hablar del triunfo de la voluntad a nivel socialista alemana, como el equivalente, como el análogo. Pero claro, en este último tercio del siglo XX y comienzo del XXI, esto por lo que decías tú de Ken Loach, y creo que es el que hizo la película Libertaria, si no recuerdo mal, Ken Loach, claro, unid el historicismo y la teoría histórica del marxismo con el dominio del plano cultural, y dentro de ese plano cultural lo que ha surgido, o mejor dicho, lo que ya se ha consolidado en esa segunda mitad del siglo XX, que es el cine. De tal modo que el cine se convierte en un vehículo de propaganda cultural socialista, marxista, y simplemente quería indicar que dentro de esa parcela del cine como vehículo de propaganda cultural marxista está la reinterpretación o la reescritura de la historia a través del cine. Y cuando ha nombrado a Ken Loach, Joséchu, con esa película Libertarias que me han ido a la cabeza, quería decir esto. Entonces, esto se ve perfectamente en España, con toda la producción cinematográfica, tanto de películas como series, en las que se ha buscado reescribir la historia para presentar ese mundo maniqueo típico del comunismo, y hasta el punto de que, pues es verdad, yo creo que la única película medio objetiva, por ejemplo, respecto a la Guerra Civil, es La vaquilla de Berlanga. Sí. Aun con todo lo que tiene La vaquilla de Berlanga. Hombre, quieres o no, Berlanga todavía se salvaba y no podíamos encasillarlo en absoluto en la izquierda. Desde luego que, y eso que hacía películas a la vez que las hacía Bardem. Bardem está de una forma totalmente sutil haciendo películas marxistas en la época de Franco, porque
porque tienen ese sesgo, ¿eh? Sin embargo, de Berlanga no podemos decir eso, desde luego, y la película de la vaquilla es una de ellas, sí, interesantísima, por cierto. Pero que esto también refleja en el plano católico, y ahí tenéis Jesucristo Superstar, que no deja de ser, sí, pero que no deja de ser un Jesucristo reinterpretado por la teología de la liberación, y llevado al cine. Y bueno, ahora estamos, gracias a Dios, en el año del Señor 2023, pero en los años 70, 80 y todavía 90, en el mundo católico era rara que no hubiera en muchos lugares proyecciones y reproyecciones de esta película. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, es un musical... protestante más. Bueno, si no me equivoco es de Lloyd Webber. No me acuerdo cómo se llama el director, porque tampoco es tan no, me refiero que si es de Lloyd Webber era judío, es que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, era judío, pero de todas maneras el tratamiento de Jesucristo es un tratamiento desde el individualismo protestante, vamos, y desde las decisiones individuales de Jesucristo, de la Magdalena, de Judas, eran individuos aislados, atómicos. Sí, el compositor es Lloyd Webber. Yo, si no me equivoco, tendría que mirar. Pero el compositor de la música, dices, ¿no? Sí, claro, el libretista, es que lo estoy mirando aquí, es un tal Tim Rice, ese no sé quién. Es que una cosa es el guión y otra es hacer la música para el guión. Bueno, sí, aunque es verdad. Yo creo que el guión es puramente protestante, ¿eh? Vamos, me parece a mí. Sí, bueno, de hecho son británicos, entonces, bueno, es posible que fueran, depende de qué lado de la iglesia, si eran anglicanos, de qué lado de la iglesia anglicana, pero es posible que sí. Vamos, en España no choca porque como llevamos ya viendo 40 años de películas americanas, entonces no te choca en absoluto una figura de Jesucristo como esa, claro. Y luego tampoco la de Scorsese, claro. La Cristo de Scorsese. Pero a lo que voy es que si uno quiere la reedición woke del comunismo actual, no se tiene que ir al extranjero. Tenemos un musical en España que fue este fracaso a nivel económico, el 33, que lo hizo un sacerdote de Madrid, que luego el pobre lo ha pasado mal también por temas económicos, pero que me parece fue en el estreno, uno de los protagonistas, varón, le pidió matrimonio a otro varón. O sea, ya era como en fin, era todo el wokismo metido en un musical pseudo religioso, y eso lo tenemos aquí. No hay que irse fuera a buscarlo. 33, pero es que lo gordo, Joséchu, pero es que lo gordo que tú no sabes, a propósito que dice el padre Francisco esto, es que esto estaba apoyado por un montón de obispos. Bueno, delegaciones episcopales han ido. No, me refiero a un musical, no es porque igual que teatral, quieres decir. Claro, igual que vale. Jesucristo Superstar es un musical que luego se fue llevado a película, como tantos de Broadway, West Side Story y todo esto, que mucho mejores, en mi opinión, que Jesucristo Superstar, pero el 33 es un teatro musical, ¿no? Que se hizo en Madrid hace un... Se llama 33, por 33, sí, efectivamente. Entonces, quiero decir, pero eso, a ver, yo no lo he visto, no tengo ni idea. Yo veo referencias y cosas que han escrito y sucesos de este tipo, pero me da la impresión de que es la reedición Jesucristo Superstar. Si eso era protestantismo individualista y, como dice también el padre Gabriel, marxismo cultural de aquella época, esto hoy es el wokismo hecho musical, ¿no? O sea que también llega al final, pero es que al final quiero decir, si al final en la iglesia acabamos, sobre todo en estos... Yo digo estos 2 últimos siglos, sobre todo en este último siglo, sobre todo de la última mitad del siglo pasado, estamos siempre pegándonos a lo peorcito, caramba. Además le damos una dimensión todavía más espectacular a estas cosas, ¿no? Y por meternos con otros cineastas españoles que directamente pues no tratan estos temas, pero indirectamente sí, porque ir contra la España imperial y contra la historia de España es un poco ir contra el catolicismo. Es que tenemos a casi todos los directores. Y ahora se me ocurre hablar de Amenábar con el último bodrio que hizo sobre la vida de Unamuno, que es un auténtico bodrio, ¿eh? Es totalmente sesgada, ¿no? Contar esta pequeña parcela, además diciendo lo que piensa Amenábar, no lo que pensaría Unamuno, eso desde luego, ¿no? Si simplemente por una frase de Unamuno hace toda una retahíla de mentiras, ¿no? De la vida de este señor. Pues lo que te decía Joséchu, aprovechar el campo cultural cinematográfico para reescribir la historia. Y exacto, entonces presentar el maniqueísmo marxista típico, aunque todos estos marxistas sean todos multimillonarios, evidentemente, pero presentar decir, pues este caso que dices tú, de la película de Unamuno,
estos son todos malvadísimos porque son los fascistas, ahí está la Ajá. malvadísima Iglesia. Tú decías un poco, no, todo lo que vaya contra España y contra el Imperio Ah. Español va contra el catolicismo. Todas estas películas, la de, ¿cómo se llama? La del el Dorado. Los últimos de Filipinas, que no me acuerdo quién es el director y además que no quiero ni volver a recordarlo, porque otro bodrio, la del Dorado. Una cosa es que Herzog haga Aguirre, ¿no? Que me parece muy bien porque es alemán y es normal. Oh, y que estaba loco. Sí. Bueno, loco Herzog y Aguirre. Por eso digo que Aguirre estaba loco. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero claro, no puedes presentar a todos los españoles como hipostasiados en Aguirre. Exactamente. Yo creo, perdón, que como ya digo, llevamos ya bastante rato y lo habíamos dicho, iba a estar Javier que no está con nosotros, pero él mismo, digamos, sugirió, y yo creo que como todavía va a tardar tiempo hasta que hagamos el siguiente programa, de mencionar la figura de Benedicto XVI, que bueno, pues ha fallecido recientemente. Y de hecho fue el encargado de dar la respuesta magisterial por la parte de su labor cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe a la teología de la liberación, ¿no? Y yo creo que fue una respuesta bastante sensata de lo que se podía hacer, porque evidentemente este tipo de propuestas que además incluso él mismo lo reconoce, trasciende el aspecto católico, quiero decir, la teología de liberación, como pasa con el pentecostalismo, que también está actualmente también infiltrado en la iglesia, etcétera, son cosas que afectan en forma general. Que decir, Leonardo Boff era católico, lo fue en su momento, a lo mejor cuando profesó franciscano, me parece que es, ¿no? Leonardo Boff, no estoy muy seguro. Pero ahora es ecoteólogo feminista y no sé qué historia, o sea, no es católico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, digamos, él lo que hizo fue hacer una ponderación denunciando y atacando claramente los aspectos que tenía, pero tampoco, o sea, porque a alguno le parecería tibio, a alguno decía, pues todo para tirar a la basura, y sin embargo en la misma instrucción se recogen aspectos positivos, ¿no? Porque claro, porque efectivamente al final la teología de liberación jugaba con esta mentalidad práctica, ¿no? De la praxis ante el problema de la injusticia social de acuerdo con el compromiso cristiano. Esa sería un poquito la presentación, aunque luego, claro, a nivel teológico era otra historia. A nivel teológico era una reinvención de todos los conceptos teológicos basado quizá en otro tipo de categorías, pero la manera, digamos, práctica era esta, ¿no? Y claro, evidentemente se unía a movimientos obreros, que pasaba lo mismo, igual que tú tienes movimientos de desarrollo de la paz hechos por naciones que están matando gente continuamente, quiero decir, la Rusia soviética o Cuba, o etcétera, ¿no? Es la misma contradicción. Entonces, pues Ratzinger yo creo que supo salir al frente. En Perú, por ejemplo, que fue uno de los núcleos, porque de ahí salió Gustavo Gutiérrez, el planteamiento que hacían las viejas glorias de toda esta teología de liberación era muy curioso, porque mientras tenían una versión profunda a Juan Pablo II, que Juan Pablo II era mucho más bruto frente al marxismo porque lo había mamado, y a pesar de que bueno, tuvo la conciencia de plantarse frente al marxismo, también con una idea de decir, bueno, vamos a ver cómo nos entendemos, porque él tuvo que vivir así en el momento en el que vivía, pero siempre desde una superioridad también, que eso lo hacía, y yo creo que eso revienta mucho más a los marxistas, ¿no? Porque él no se ponía en plan de iguales, sino en plan de superioridad. Bueno, nos tenemos que entender porque vosotros estáis mandando políticamente, pero bueno, que ya caeréis y llegaremos nosotros. Eso pasa en Polonia, ¿no? Pero claro, Benedicto XVI, Ratzinger entonces, le veían como mucho más dialogante, y de hecho lo que a mí me contaban era eso, que le veían como más profesor, más interesado. Claro, yo pienso porque era un tipo más del mundo académico, que dice, pues esta idea pues está bien, esta otra, bueno, interesante. Y luego, claro, cuando ya salió la instrucción, pues en ese momento les sesgó, ¿no? Continuamente, o sea, les machacó a todos. Luego se les ha ido rehabilitando, por ejemplo, incomprensiblemente el cardenal Müller en su momento con una obsesión que le dio hace unos años por Gustavo Gutiérrez, extraña, que ahora yo creo que ya no sé si sigue por la misma línea o no, porque le entrevistamos hace no mucho en nuestro canal y no me parece que vaya por ahí, pero como que se ha vuelto a reeditar todo esto, ¿no? Pero Ratzinger en su momento supo hacer esto. Yo creo que luego de pontífice, pues bueno, la verdad es que tenía otros problemas con los que lidiar y ya lo había hecho, pero sí que reconocer que fue el que le tocó desarrollar esa respuesta, que está ahí, ¿no? La instrucción se llama Libertatis Nuncius o una cosa así, ¿no?
Pues, no sé si Gabriel quiere decir algo sobre esto. Por el recuerdo que decíamos de hacer de Benedicto XVI. Sí. A nivel, y está relacionado con todo, está relacionado pues, con todo esto que venimos hablando que en definitiva es desarrollos de lo que ya comenzamos hace tanto tiempo, de la protestantización de la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo todos estos movimientos responden a ese proceso más remoto o más próximo. Es cierto lo que dices, creo que tienes una visión demasiado optimista. ¿En qué sentido, Padre Francisco? Porque a nivel teológico, incluso se puede decir que también filosófico, entonces el cardenal Ratzinger, creo que es 1984 este documento, sí, de algún modo frena en ese punto la teología de la liberación, pero claro, es que no podemos olvidar que una de las raíces del pensamiento marxista y por lo tanto del pensamiento de la teología de la liberación es la primacía de la praxis. Claro, el papel lo aguanta todo. Tú no puedes frenar la teología de liberación solamente a base de papeles, de documentos. Cuando eres la autoridad suprema, jerárquica de la Iglesia, y como bien indica esto José Chu, que es profesor, lo sabe perfectamente también, la virtud propia del gobernante desde Platón es la justicia. Entonces, tienes que aplicar la justicia. La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Y eso significaría que si que realmente quieres, o sea, si te propones realmente frenar la teología de liberación, que yo no dudo que se lo propusieron Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, pero claro, con un documento no vas a cambiar a una persona. Entonces, si tú intentas frenar a través de un documento que no dudo que a nivel teológico es magnífico, pero no empiezas a eliminar, a quitar de en medio a esas personas que encarnan esos principios de la teología de liberación dentro de la jerarquía eclesiástica y de las instituciones católicas, de universidades, de colegios, de órdenes religiosas que tienen tanto peso en Hispanoamérica, sobre todo a nivel educativo, pues claro, se puede decir que la teología de liberación se frenó relativamente, pero todos sabemos que ha seguido y que esto es uno de los principales motivos de por qué Hispanoamérica deja de ser cada vez más católica y se está convirtiendo cada vez más protestante. Por eso lo que decía antes, que aquí es donde mejor se ve el vínculo entre protestantización y marxismo. Es decir, la teología de la liberación en América lo que ha producido es que con el paso de los 50 años posteriores, la masa católica no haya girado tanto hacia posiciones marxistas o marxistas en el sentido también de ateas, sino que la masa católica cada vez se va afiliando a las diversas sectas protestantes. Sí, además la maquinaria metiendo dinero, ¿no? de la administración norteamericana, empezando por la administración Reagan, pues era otro factor importantísimo, ¿no? El meter dinero ahí pues, para hacer protestantes a los pueblos más recónditos que había en toda Norteamérica, ¿no? Pues fomentando su lengua y diciéndoles que son el pueblo elegido. Lo mismo que ha pasado aquí en España con los gitanos. Les han dicho, vosotros sois el pueblo elegido, y entonces iba traduciendo la Biblia a esa lengua suya diciendo que los filisteos son los del pueblo de al lado y los malos son los del pueblo de al lado. Luego iban al pueblo de al lado y le decían que los malos eran los otros. De vez en cuando expulsaron al instituto este de verano, los expulsaron cuando se dieron cuenta de que les estaban metiendo ahí, les estaban contando unas mentiras bochornosas, ¿no? O sea, estaban traduciendo la Biblia no para hablarles de otras cosas, sino como si ellos fueran los protagonistas. O sea, esto es una trampa. Eso era una trampa tremenda. Bueno, pero con esto que estaban haciendo, pues no sé, dándoles pues una importancia, una relevancia que no tenían. Y dime, Gabriel. Y que esto también tiene esto que decía el Padre Francisco, muy bien traído de ese texto de Ratzinger. Yo invito a nuestros seguidores a que busquen el documento Libertatis Nuncius, ¿no? Nuncius, en 1984,
Congregación para la Doctrina de la Fe. Es el texto principal del entonces cardenal Ratzinger contra la Teología de la Liberación. Pero es que la derivada anterior cronológicamente, incluso anterior a nivel, a nivel de ideas, en el plano de las ideas, es que, y lo hemos hablado antes, con el Vaticano II se quiebra el principio de autoridad en la Iglesia. Creo que el Padre Francisco me dará la razón. Con el Vaticano II, Joséchu, la jerarquía eclesiástica desiste y abdica de aplicar la autoridad. Es decir, hasta el Vaticano II los obispos ejercen la autoridad. Hasta el Vaticano II el Papa ejerce la autoridad. Al subirse al carro democratista de la democracia liberal que entonces impera en esos años, el principio de autoridad se disuelve. Lo que desde entonces hasta hoy está destruyendo la Iglesia y está reduciéndola a lo que estamos viendo actualmente tan lamentable, no es tanto que no se obedezca, sino porque esa es la consecuencia, el efecto, sino que la desobediencia viene porque no se ejerce la autoridad. Entonces, como no se ejerce la autoridad, San Pío X, tú que eres especialista en esto, Joséchu, San Pío X, cuando combate el modernismo, no solamente saca la Paccendi y el Lamentabili, sino que empieza a quitar a la gente de medio. Claro, eso Pío XII con Humanis Generis, sí, publica Humanis Generis, pero no corta cabezas, no quita gente de medio como tuvo que haber hecho. Y entonces, claro, no. Entonces, encima echaron a Deliba, que yo creo que era el más inofensivo de todos, pero bueno, fue el único que se cargaron. Entonces, claro, y tratando de recuperar el instrumento ideológico, que es precisamente la filosofía de Santo Tomás, que tanto uno como el otro, y también anteriormente, pero no, sobre todo Pío X y Pío XII son los que dicen hay que volver a Santo Tomás, porque si no nos quedamos sin argumentos, ¿no? ¿Verdad? Exacto, pero entonces, claro, no se eliminan a esos eclesiásticos, a esas congregaciones religiosas, por lo que antes decía de esa presencia, que es, a mi modo de ver, tan decisiva de los jesuitas. Esa gente sigue no ya oficialmente, pero sigue transmitiendo, y en esa primacía de la praxis marxista sigue actuando de forma marxista, y la teología de liberación como más acallada, como un poquito más pudorosa, pero seguirá su trayectoria. Y eso ha producido que, claro, a una masa de personas le haya supuesto que reducir la religión a política, y enlazo con lo que hemos hablado al principio del marxismo como religión sustitutoria, reducir la religión a política, y que al final, pues, yo pienso que con un sincero deseo religioso hayan buscado pues simplemente una religión que les hablaba de algo de trascendencia. Esto nos lo han contado a nosotros en Perú, Joséchu, gente de lo más sencillo, que decían que los misioneros católicos, lo único que se les oía, su predicación era que el demonio son los banqueros, el demonio es el capitalismo, los buenos son los pobres. Claro, y escuchaban a un protestante que les hablaba de la Biblia y de la oración. Claro. Y decían, bueno, es que lo que nosotros queremos es esto, no un meeting. O sea, yo lo que quiero es una misa, no un meeting. Y si a eso le añades lo que tú también decías de la financiación norteamericana y otros elementos convergentes, claro, pues tienes el panorama religioso y cultural que estamos viendo, cómo se dibuja en Hispanoamérica, la supeditación cultural absoluta al imperialismo cultural norteamericano yanqui, protestante, y esa protestantización cada vez mayor de los segmentos de población católicos mayoritarios que van a desaparecer. Sí, que están anidando cada vez menos. Yo en principio había hablado de la religión, de la transformación en religión del marxismo, y tú ahora has visto el punto, la inversa, que es lo que está sucediendo ahora en Hispanoamérica con la teología de la liberación. O sea, lo político pasó a religioso en la Unión Soviética, y lo religioso está pasando a político con la teología de la liberación en Hispanoamérica. Oye, mira, llevamos 1 hora y media. Hemos empezado ahora a tratar de entrar a saco en la teología de la liberación, gracias a que hemos introducido el padre Francisco José, pues la figura pues que nos había dicho Javier que teníamos que hablar de ella, de Benedicto XVI, ¿no? Y
y su acción, ¿no? Su acción para contrarrestar este marxismo, ¿no? Pues que estaba penetrando, ¿no? En la Iglesia. Pero quizá esto ya va a ser tema pues, para desarrollar en un tercer programa dedicado a la teología de la liberación, si os parece bien. Aunque yo os voy a proponer otra cosa, pero ahora ya fuera de cámara, por otro tema, para no hacer 3 cosas seguidas del mismo tema y a ver si os parece bien. Si os parece... Bueno, no quiero adelantar nada, os lo propongo ahora. Si no sale ese tema, seguimos con la teología de la liberación el mes que viene, bueno, cuando nos toque hablar de ella. Sí, que quizá habrá que hablar, por lo que hemos dejado así colgando, del renacer de la teología de la liberación. Quiero decir que... Después de la caída de la URSS, renacer claro, de la teología porque es lo que tenemos ahora. Ajá, exactamente. Sí, a lo que se refiere es a la teología del pueblo, como mutación de la teología de liberación, de la que participa el papa marxista que tenemos actualmente. Sí, jesuita. Pero es la indefinición esta en la que está cayendo no solo el marxismo, sino todo en general el ideario, ¿no? Que yo también lo hemos señalado. Me parece muy bien. De eso hablaremos pues en una próxima, un próximo programa sobre este tema genérico que estamos desarrollando de la protestantización de la Iglesia Católica. Iba a decir del catolicismo, no, de la Iglesia Católica, ¿no? Y esta destrucción, ¿no? De la Iglesia Católica. Lutero fue a por la jerarquía y ahora la jerarquía está destruyéndose desde dentro, ¿no? Que es lo que ha dicho Gabriel. Bueno, pues Gabriel, Francisco, José, lo dicho, nos veremos en breve, dentro de unas semanas, y a todos ustedes que nos están viendo en diferido, pues muchas gracias por su atención y les esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias a todos y saludos cordiales. Os podéis despedir vosotros también si queréis, que me despido yo solo. Pues nada, un saludo y hasta la próxima edición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Adiós a todos. Adiós. Y otra cosa, Joséchu, al tocar este tema, como tú eres ya que estamos fuera del micrófono, puedo decir el amo cinematográfico. Está grabando, está grabando. Pero que luego, no me saque luego en los cortes eso, que saca. Luego te saca, Mira, cuando has dicho, Fresquito, cuando has dicho lo del musical 33, está a punto de decir, el musical 69, te he dicho, no, cállate, que eres pura, que te están grabando, que eres pura, cállate. Pero bueno.